Respirar la historia, con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy me interesa desarrollar brevemente el capítulo 1, 2, ni siquiera desarrollar, sino que exponer algunas problemáticas de un texto célebre del sociólogo francés Alain Touraine. Eh, el libro se llama Crítica de la Modernidad, publicado, si no me equivoco, en castellano en 1992, 1994, por lo cual me interesan los siguientes ejes de análisis de este gran intelectual fallecido recientemente, el año pasado, que se dedicó justamente a combinar la historia y la sociología del trabajo, movimientos sociales, del desarrollo industrial y por supuesto en esta obra que vamos a estar estudiando en el cursado es la categoría de la modernidad, donde como una especie de abanico vamos a tener algunas unidades para ir desarrollando. Particularmente ahora en la primera unidad me interesa lo que forma la primera parte del libro, que está vinculado justamente con el sentido de la razón, con la noción del sujeto, bien, donde empezamos a detectar una decisión entre lo que es el cuerpo y el alma, es decir, ahí hay una crisis, ¿no?, entre lo que va a ser este pasaje del teocentrismo, donde Dios es el centro de las cosas, al antropocentrismo, donde el sujeto, más precisamente el hombre en mayúscula, comienza a ser el centro del mundo. Digo el hombre en mayúscula porque viene a incorporar también a la mujer. Mal que nos pese, ¿no? Algo que todavía perdura inclusive actualmente en el siglo XXI. Por ahí a muchos, a muchas les suena raro, ¿no? Cuando incluso uno saluda todos, todas, todes. Esta idea del que todos debe justamente incluir también a las mujeres. Bueno, una herencia de la modernidad en cuanto a lo ideológico, solamente por mencionar algunas de las cuestiones. Ya van a ver ustedes que en el capítulo 1, apenas uno eh, abre justamente lo que va a ser, lo tengo acá, eh, el primer párrafo, ya nos menciona precisamente de que el sentido de la modernidad tiene una cuestión en el primer párrafo, bastante largo, pero que habla que justamente tiene una denominación holística. Y precisamente el sentido de la modernidad, esto holística, total, es porque abarca todas las materias de la sociedad, lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y de ahí que también no solamente me interese la cuestión del sujeto, sino también el sentido, la visión de la historia como medio, como fin, para problematizar la cuestión del progreso. Bien, donde ahí vamos a ver algunas virtudes de los sujetos, el sentido de la felicidad, de la tecnología. Bien. Eh, Cuestiones que me interesa, por supuesto, desarrollar. Con el sentido de la historia, si se quiere, con el progreso puesta en un tiempo que es el futuro. Allí están las mejores cosas, ¿bien? En el mañana. A eso apostó largamente la modernidad desde, podríamos decir, fines del siglo XV. Yo acá he puesto el énfasis en el largo siglo XVI, al decir de Fernand Braudel. Bien, la modernidad como un periodo histórico que se ha desarrollado durante el siglo XV y el siglo XVI hasta el siglo XX, acá me interesa pensarlo en algunas regiones en particular, en esta primera unidad, y es el caso de poder pensar este pasaje de la transición del feudalismo a la modernidad
ya sea en Gran Bretaña, los Países Bajos, Estados Unidos y en Francia, donde no casualmente en estas regiones han vivido diferentes formatos, diría yo, o tipos de revolución, de transformaciones, donde se produce este quiebre, ¿no? Entre el feudalismo a la modernidad, producto de revoluciones desde arriba, desde abajo, al decir de Ted Skopol. Por otra parte, en cuanto a un plano ideológico como cosmovisión del mundo, bien, maneras de interpretar el mundo, a los sujetos, las cosas, ¿no? Los fenómenos de la realidad social. Y por supuesto allí las acciones humanas. Todo puede ser y debe ser explicado a partir de este auge que yo he mencionado acá, el auge de la razón. Este instrumento de poder, que así se va a concebir, va a tener una forma sistemática, planificada, de dominio, donde empieza a desarrollarse un tipo de saber que es el saber científico. Y ahí digo, tenemos esto como discurso de poder. Lo planteo ahora brevemente, igual se va a leer en el primer capítulo 1 y 2, la cuestión, por ejemplo, de la idea del poder como discurso. Bueno, ¿quién tiene la potestad del sujeto para decir esto es la civilización y esto es la barbarie? Ya sea a nivel individual, pero también en clave societal. Por otra parte, acá yo puse un símbolo, quería poner otro, el de la igual para marcar la diferencia con la línea transversal. No lo encontré en el PowerPoint, breve digresión, retomo. Para ver esta diferencia entre el auge de la razón con lo que va a decir Turain con la crisis del mundo sagrado. Ahora bien, esta crisis del mundo sagrado no quiere decir que ya se tira todo por la borda, lo religioso, sino que lo religioso ahora se debe eh, refuncionalizar, reacomodar, reestructurar a los tiempos modernos. De ahí que ustedes puedan comprender entonces, más aún creo yo con esta lectura, la reforma del Concilio de Trento y lo que propone Federico Palomo en el texto anterior, que es la confesionalización religiosa. Bien, como tanto diferentes órdenes religiosas que van desde el catolicismo, con todas sus vertientes de las órdenes que quieran, como también después las protestantes, que se van a diferenciar, por supuesto, del catolicismo en el siglo XVI. Me interesa ver esa combinación, ¿no? Esa reestructuración, es decir, cuáles son los cambios y las permanencias que tiene la religión en ese pasaje del feudalismo a la modernidad. Porque, insisto, reitero, no es que se tira todo por la borda, el auge de la razón y solamente el sujeto. Dios va a seguir estando presente. La iglesia va a seguir estando presente. De hecho, si uno lo piensa en nuestro propio territorio latinoamericano y argentino, hay una fuerte convivencia en lo que ha sido la iglesia y el Estado. Bien, esto se entiende mejor aún a fines del siglo XIX. Pero bueno, eso es parte de otra unidad curricular. De todos modos, esto sirve justamente para poder vincularlo, ¿no? Problematizarlo. ¿A qué me refiero con la crisis del mundo sagrado? Mejor dicho, a partir del texto, ¿no? Espero que haya quedado claro ahí, si no, bueno, igual deseo que dejen comentarios, críticas constructivas, demoledoras, para seguir aprendiendo y enseñando a la vez. Esta noción de la ideología es un puente, es un vínculo que se da entre una forma de razón. Hay dos vertientes acá, y también acá recupero un célebre texto de, de Aníbal, de Aníbal Quijano, que después dejaré en los comentarios, donde habla justamente de la modernidad y la identidad latinoamericana como una razón liberadora, es una de las primeras opciones, o después la instrumental.
En los casos que vamos a ir viendo en Europa Occidental, predominó la instrumental, como forma de dominio, sometimiento, una razón liberadora, emancipadora. Puede ser el caso que han visto seguramente en historia americana, el caso de la revolución en Saint-Domingue, en Haití. Bien. Un breve ejemplo ahora desarrollado, siglo XVIII, cuando uno compara Europa Occidental con América Latina es interesante y fortísima la cuestión porque en Francia se desarrolló la Revolución Francesa en 1776 con una serie de discursos muy, eh, la verdad que muy revolucionarios, radicales, emancipadores, la libertad, igualdad y fraternidad. No es el caso aquí y ahora desarrollar qué consiste justamente la noción de libertad, fraternidad e igualdad, pero sí que se apelaba a la condición de ciudadanía, de derechos, bien a la noción de un territorio, de una nación. Y esta cuestión es paradójica en la colonia francesa, en Saint-Domingue, porque la verdad que no se le va a prestar atención justamente a esas proclamas, mucho menos a la condición de ciudadanía. Entonces los esclavos, las esclavas, establecen esos ideales para realizar la primera revolución independentista en América Latina, que por supuesto marca, es un parteaguas, ¿no? Un antes y un después para fines del siglo XVIII en nuestro continente. Eso es para mencionar los caminos que puede tener el auge de la razón. Después también me interesa este instrumento para pensar también cómo va a dinamitar, cómo va a cambiar la visión del mundo en cuanto al el espacio, ¿no? Lo que es el ámbito público, lo que es el ámbito privado, que va desde la concepción de la muerte, el formato familiar, las costumbres, los hábitos, inclusive lo podemos pensar con la educación, con el sexo, con las formas de trabajo que debe tener el hombre y que debe tener la mujer. Esto lo vamos a desarrollar también para ir conectando con Silvia Federici, La bruja y el Calibán, ¿no? Cómo el hombre, por decirlo así, va a estar vinculado con formas de trabajo industriales, ¿no? En las fábricas, y cómo la mujer se la encierra en la cocina o en el dormitorio. Es decir, hay diferentes formatos de violencia en estos espacios. Eh, y por otra también, en tanto este diálogo de la razón y el sujeto, me interesa este sentido de la historia del progreso, ¿no? De la felicidad, eh, del desarrollo tecnológico, industrial, del mérito, del talento, puesto a nivel individual, ¿bien? Como también a nivel societal, es decir, desde lo macro, la sociedad. Y acá vamos a tener esta charla, esta cuestión, cuáles son los valores de la burguesía. Para ir finalizando, no he acabado con los desarrollos de Touraine en los capítulos, no es el deseo tampoco, sino que es alentar diferentes formas de lecturas, de interrogantes. A mí me interesan tres ahora para desarrollarlos en las clases presenciales. La primera es, a partir del Concilio de Trento, en Europa Occidental, el poder eclesiástico obstaculiza o favorece el desarrollo del capitalismo. Bien, ahí ya tenemos una primera cuestión para poder pensar el poder religioso con el poder político. Van a ver que Touraine menciona de manera reiterada a Max Weber, que tiene un gran sentido justamente para poder pensar esta idea del mundo encantado o desencantado, bien, de la religión. Y por supuesto, ese interrogante se puede responder en buena medida cuando uno recupera el texto de Federico Palomo de la confesionalización religiosa.
La B, ¿por qué el mercado capitalista generó una decisión entre la economía y la sociedad? Y acá también Alan Turing recupera dos intelectuales clásicos en la mayoría de sus obras, que es Joseph Schumpeter y después Karl Polanyi, se me estaba yendo el nombre, con el libro La Gran Transformación, para pensar, bueno, el mercado siempre existió en la historia mundial. Lo que aquí tratamos de pensar es una forma de mercado, ¿bien? Que va a generar este parteaguas, esta separación entre la economía y la sociedad. Y por último, realizar una breve reflexión teóricamente fundamentada de la siguiente cita. La menciono. La historia no es otra cosa que la ascensión del sol de la razón al firmamento. Esto descarta toda separación del hombre y de la sociedad. El ideal consiste en que el hombre sea un ciudadano y que las virtudes privadas concurran al bien común. Los modernistas viven dentro de una burbuja, protegidos contra todo lo que turba la razón y el orden natural de las cosas. Si no me equivoco, extraído del capítulo 1. Bien, acá se condensa en este fragmento, entiendo yo, para problematizar estos ejes de análisis. Bien, una vez leído los primeros capítulos, para poder charlar, debatir acerca del uso de la razón, pensar el sujeto, ¿no? Esta decisión entre el cuerpo, el alma, el espíritu, y aquí vemos los debates entre Hobbes, Rousseau, por ejemplo, cómo van a pensar la noción de la convivencia, de un tipo de orden en las relaciones sociales y la invención del Estado moderno, y por último, el sentido de la historia. Bueno, eso ha sido todo, gente. Nos vemos. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.